¿Qué hace, Nicolás? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por venir. No, por y dale, favor. metele el debate. No, me parece, digo, que recién, bueno, Viviana explicaba y también la señora que estaban entrevistando en el comedor cuál es la situación de millones de personas en nuestro país, la pobreza, vos lo marcabas también. Digo, no hace falta abundar en esa descripción. Ahora, por ahí lo que se discute poco, y vamos al tema de la deuda, quién se llevó esa plata, a quién benefició, es cuánto ganan los grandes grupos empresarios en la Argentina. Por ejemplo, Arcor nada más tuvo un aumento de ganancia de 150% en el 2021. Un montón de grandes empresarios ligados justamente a la producción de alimentos son de los que más ganaron en plena pandemia. Entonces ahora vos ves esta situación de aumento de los precios que en el conurbano bonaerense los alimentos aumentaron más que el promedio nacional. Algunos, el dato oficial habla de 8,6% aproximadamente, pero otras mediciones dicen alrededor del 10% en un mes, de 28 días. Entonces, digo, ahí hay que ir a fondo. Nosotros... Es violento ir a comprar alimentos, Nicolás. Claro. Es violento para la clase media ir a comprar alimentos. No me imagino lo que debe ser para la clase baja. Bueno, por eso esta situación, digo, que se va a agudizar, porque el presidente el otro día dice, bueno, guerra contra la inflación, más allá de que parece una cargada realmente. Lo primero que dice, el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario, porque plantea las devaluaciones, plantea el tarifazo, plantea ya una meta alta que no va a ser del 48, va a ser mayor al 48 para este año, pero plantea una meta alta ¿para qué? Con el objetivo de seguir licuando los ingresos, es decir, que caigan en términos reales los ingresos de jubilaciones, de los trabajadores estatales, de los presupuestos de salud, de educación, y por otro lado, aumentar la recaudación, sobre todo con el IVA, ¿no? Por los aumentos de los precios. Entonces, frente a esta situación, digo, vamos al tema de los precios. Concretamente, hay un elemento importante en esta coyuntura que tiene que ver con la suba de los precios internacionales, ¿no? Entonces, ahí hay que apuntar a terminar con este oligopolio privado, y nosotros sostenemos la necesidad de aplicar un monopolio estatal del comercio exterior. Bueno, vos sabés que es interesante lo que está diciendo, porque, a ver, no queremos estigmatizar ni decir absolutamente nada. Yo, por lo menos, particularmente, no quiero decir nada respecto a los empresarios. Los empresarios en Argentina tienen que ganar, claramente que tienen que ganar. Ahora, muchachos, 20.000 millones de pesos en un año una empresa alimenticia en la Argentina me parece que es mucho. Ahora a otros evaluarán que quizás no lo sea, pero 20.000 millones de pesos ganar en un año una empresa alimenticia que te sigue aumentando los precios y está cagando el de abajo. Porque en realidad los alimentos aumentaron en febrero el 7,5%. Me parece que es demasiado para esa ganancia exorbitante que no la tuvieron en la época de Macri, gobierno que sí apoyó esa empresa. Nahuel Sosa está con nosotros, es sociólogo y es un hombre muy cercano, por lo menos lo escucha mucho el presidente de la Nación, un hombre muy inteligente. Nahuel, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Tomás? Gracias por la invitación. Gracias por venir, hace mucho que te quería entrevistar, Nahuel. Bueno, ¿te escucha el presidente cuando hablas? Él escucha a todos y siempre ha sido abierto a las nuevas generaciones. Sí. Y me parece que estamos en un momento, como se señalaba, muy crítico, donde es imprescindible cuidar la unidad, cuidar a Alberto, cuidar a Cristina. Es momento de pasar a la ofensiva. Es momento donde el rol protagónico lo tiene la militancia. Y creo que hay algo, Tomás, viendo un poco lo que decía Viviana y cómo se viene el programa, que si hay una crisis política se sale con más política. Ojo, porque la derecha está apostando a los discursos de odio y a la antipolítica. Pero que se note, déjame terminar con esta idea. Parte de la antipolítica es construir la idea que están los parásitos que no producen. Y eso es una idea absolutamente falsa, porque un cartonero produce mucho más que cualquier tipo de la élite o rentista. Que esa producción después sea economía informal o sea economía popular, que es lo que plantean los movimientos sociales, bueno, es otra discusión, pero eso está produciendo un cartonero, un vendedor ambulante, quien está en un merendero popular, quien está haciendo una changa, está produciendo. Lo que no está produciendo es en los términos que el mercado formal de la derecha te lo propone. Exactamente. ¿Sí? Digo esto porque hay un crecimiento de los discursos de odio en los cuales hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y lo que se busca, esta nueva derecha, estamos viendo un crecimiento fenomenal a nivel mundial de estas expresiones de nueva derecha, es correr a la sociedad tan a la derecha, en la cual después se justifique la violencia física o simbólica, que yo repudio, como vimos con ese periodista, contra los sectores populares. Nahuel, recién dijiste que estamos viviendo un momento crítico. ¿El presidente lo sabe? ¿Está registrando que es un momento crítico? ¿Cómo? ¿El presidente sabe, registra que la Argentina vive un momento crítico? Por supuesto, Tomás. Me parece que este es el gobierno del Frente de Todos, que obviamente tuvo que hacerse cargo de una deuda con FMI, que no la tomó ni Alberto ni Cristina, que tuvo que hacerse cargo con Macri, que le dejó 54% de inflación, 35% de
pobreza, de una pandemia y de una guerra mundial en cuotas o una guerra híbrida, como se la quiera llamar. Sí. ¿Estos son excusas? No, pero lo que hay que decir es que se viene una pandemia en la cual la unidad en el 2019, el sentido principal, fue la unidad para sacar el neoliberalismo. Menos mal que existió esa unidad. En el 2020, en el 2021, la unidad principal fue luchar contra la pandemia, poner en el centro al Estado, a las políticas del cuidado, frente a una derecha que convocaba a la antivacuna y a la anticuarentena. Y hoy el Frente de Todos está discutiendo el nuevo sentido de la unidad. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener la unidad para que no vuelva a la derecha, porque si vuelve a la derecha en el 2023, va a volver mucho más reaccionario y mucho peor de lo que fue en el 2015. No estamos lejos, Nahuel. Pero no eso no estamos alcanza. Tomás. Tampoco, déjame terminar esta idea, Tomás, tampoco alcanza con que no vuelva a la derecha. Tenemos que discutir el sentido de la unidad en este momento, que para mí es para el trabajo, la producción y la lucha contra los monopolios. La guerra tiene que ser contra los monopolios y la economía concentrada. Pero no dijo ¿Te puedo nada. dar algunos datos de la realidad que ocultamos? Que ocultamos no, pero no se dicen. ¿Sabes cuánto vale un kilo de cartón? No, ¿Cuánto vale un kilo de no cartón? sé cuánto vale. 15 pesos. ¿Sabes cuánto vale un kilo de papel blanco? Que es lo que juntan los más cartoneros, que es lo más caro los cartoneros. 25 pesos. ¿Sabes cuántos kilos de papel blanco y cartón tiene que juntar un cartonero por día para juntar 1.000 pesos? Es una locura, claro. ¿Sabes cuánto tiene que juntar? 50 kilos. O sea, los políticos están fuera de la realidad. Están fuera completamente de la realidad. No todos, obviamente, hay un montón que lo saben esto. Pero están fuera de la realidad. Vos abrís un portal hoy, abrís un diario, lo que sea, lo que están discutiendo es quién va a ser el vice, si va a ser Carolina Lozada, si va a ser Carolina Lozada en la oposición, si va a ser López Murphy, si va a ser Viven en juez. una nube de pedo, Y una los cosa otros espantosa, están es discutiendo cierto. y el oficialismo está discutiendo, no, mirá, lo que pasa es que la ruptura en esto, aquello, qué sé yo leía a Gramsci, esto, No, todo un delirio. el oficialismo también está hablando de diciendo candidatura. eso. Tiene que unirse. Este es un momento Pero muy ¿sabés lo complejo que para la pasa gente. todos los días? Hay 150.000 tipos que salen a la calle para juntar 50 Claro, kilos de hermano. papel. Yo pregunto, sinceramente, a las organizaciones sociales que hablan todo el tiempo de la economía popular, ¿nadie le lleva un proyecto al presidente para que haga una empresa estatal de reciclado? No, el presidente no puede hacerlo. No se ¿Pero siente qué que no puede hacer? No tiene como... Es una empresa, a ver, Tomás, no te estoy planteando que el software. Pero las grandes... Te estoy pero, planteando que hagan una pero, cosa simple. Ernesto, pará. Las grandes corporaciones lo tienen. La empresa que dijo Nico del Caño recién, lo tiene eso. Entonces quizá no le quieran competir a ese mercado, no lo sé. Viste que las empresas monopólicas juegan en todas las canchas. Está Hugo Vázquez también con nosotros, economista. ¿Qué hace, Hugo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Tomás? Bien. Buenas tardes. Bueno, dame un semblante de lo que venís escuchando y lo que vas viendo del país. Dale. A ver, el mundo hoy, la Argentina inserta en el mundo, enfrentamos una realidad absolutamente extraordinaria. La guerra impacta en los precios locales de manera directa. Me parece que es un poco lo que estaba planteando Guillermo hace un momento. A ver, hay posibilidad, hay margen para de alguna manera evaluar cuál es el modelo de negocios del campo. Yo creo que, es una opinión absolutamente personal, creo que se queda corto. El gobierno, por supuesto, es el límite legal, la ley autoriza estos 2 puntos diferenciales entre el 31 y el 33 para los subproductos de soja, harina y aceite, pero lo cierto es que en este momento extraordinario por el contexto internacional, me parece que hay ahí todavía un poco más de margen para pedir a este sector para de alguna manera extraer de este sector alguna financiación. Hugo, desde lo económico está claro eso, de lo económico está recontra claro que hay margen para pedir más y me parece que fue extraordinario, la idea de recién de Moreno me parece extraordinaria y cierra por todos lados. Ahora, el poder que tienen estos muchachos es muy fuerte. Vos fíjate que anuncian por Twitter, pues, también el presidente no lo dijo en conferencia. Eso porque marca que hay un poder del otro lado muy fuerte. Y automáticamente salen los muchachos del campo y dijeron, vamos por nuestros diputados, que tienen 25, 23, claro. 25, Nico, ¿no? Más o menos en la Cámara de Diputados. Y vamos a ir al Congreso a pelearla. Ahí tenés el otro elemento que es la conducción política del modelo económico. No hay modelo económico viable, aplicable, sino una conducción política fuerte y obviamente consolidada. Yo coincido con Nahuel, la unidad dentro de la estructura o coalición de gobierno es fundamental, si no, no hay medida económica posible en este momento. Yo, Tomás, dale, obviamente nosotros apostamos a otra perspectiva. Acá estos grandes grupos empresarios, el único lenguaje que entienden es el lenguaje de la movilización popular. Todo lo contrario a lo que se ha planteado desde el Frente de Todos. ¿Cómo sería eso? Claro, a ver, en el mismo 2017, en diciembre, cuando se aplicó la reforma previsional de Macri, pero todas las reformas que el macrismo quiso aplicar después, como la reforma laboral, por ejemplo, no las pudo aplicar porque a lo que justamente le teme
esos grandes grupos empresarios, el poder político, es la movilización del pueblo trabajador. El campo ¿Qué ha también se hecho? moviliza, Nico, Sí, por eso mismo campo se te moviliza digo, fuerte. ellos van y ponen Sí. su movilización sobre la mesa, y en cambio los trabajadores, fíjate la representación sindical que fue el otro día Daer a decir que con el FMI estaban garantizados los derechos de los trabajadores. Una vergüenza. Entonces nosotros venimos insistiendo con un planteo que obviamente requiere de una fuerza social enorme, enorme, porque si no vamos a caer en que no da ¿Están la dispuestos a relación. movilizarse Lo que pasa es que, con alguna medida que mirá, sea propositiva pero del lo que pasa es que gobierno? las medidas del gobierno prácticamente son bueno, medidas, pero- digo, en el marco del plan del FMI, nosotros nos movilizamos contra el gobierno, contra bien. Juntos por Pero el Cambio, siempre digo, contra, pero porque pará, son los dos, Nico, pero son pero los dos siempre juntos, pero contra. no Tomás, pero los dos juntos votaron este pacto con el Fondo Monetario Internacional sin siquiera haber investigado nada, porque recién escuchábamos a Viviana, Eso está escuchábamos clarísimo, que eso decían, está ¿y la muy plata hablado. dónde está? Y no se Sí. investigó absolutamente No se nada, investigó. y ahora vos tenés un plan que va a hundir aún más a las mayorías En la trabajadoras. Entonces, 125 ustedes no es- apoyaron tampoco, Nico. Eso también yo te lo puedo decir. nosotros, mirá, nosotros planteamos una medida mucho más de fondo. Si creemos que no, eso no alcanza. A ver, estas medidas no alcanzan. Pero vos- Es como los controles de precio que hace Feletti, escuchame, te toman el pelo. Entonces, si vos no vas a fondo con una medida como la que yo te estoy planteando, que es el monopolio estatal del comercio exterior, donde vos garantizás un precio diferente, Sí. ¿no? Lo que es el precio de exportación, a los precios del mercado interno. Completamente distintos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que tengamos Esto es lo que- producción de perdón, montones de cosas esto es lo y que que pasa no con la podamos izquierda. garantizar un Van a precio, estar, lo de cuidar la mesa de los muchachos, van a estar argentinos? ¿Cómo 2 vas a meses, cuidar la mesa de los van a estar- argentinos si vos no pudiste hacer nada ni siquiera con Vicentín, A ver, que Nico, estafó al van a estar Estado? 2 Vicentín, meses 18.000 millones de pesos, discutiendo el acuerdo estafó al con el Estado. Fondo Dijo Monetario. estatizar y no hizo absolutamente A ver, nada. Nico, lo A ver, escuchamos, ustedes se movilizan y discuten por los próximos 2 meses un acuerdo con el fondo que te diría en los próximos 20 días es papel pintado. Cambió el mundo. Es decir, todos los parámetros Ya que se sabemos. acordaron con el Fondo Monetario hoy en el mundo ya no existen. Subieron las tasas, subió la inflación mundial. Hoy los parámetros acordados con el fondo te diría que están, Pero es un plan- son Eso ya lo absolutamente dijimos en la Cámara de incumplibles. Diputados, Con lo por cual supuesto. vos discutís Como un programa fallaron todos los- económico que hoy es endeble, que hoy es papel pintado. La Argentina requiere la urgencia de la política nacional detrás de medidas económicas. Está bueno lo que está te diciendo diría, Hugo, pero a ver, sí, está bueno lo que esto está es Pero así, empezando lo que por llamó- desconocer la Para, deuda Nico, ilegítima, pero- porque si no, Nico, todo el yo plan te- económico pero yo es para entiendo, pagar lo la que pasa deuda. es que ustedes no Todos los aportan una dólares. sola idea. ¿Vos querés que todos los dólares sean para pagar la deuda o no? Nicolás, escuchemos un poquito. A ver, dale. No, ¿Qué quiero hace decir lo papel que dice pintado? O son para las Lo que escuelas, dice para los Nicolás. hospitales, para la Está gente bien. que tiene hambre. Pero ¿Para lo qué que querés? dice Hugo- lo que ¿Para dice qué querés? Hugo es relevante en este aspecto. Todos los parámetros de lo que está firmando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hoy Va a ser aún peor. no, Había- no importa, por son supuesto, va a ser peores, aún peor. son distintos. Había Ya que, lo dijimos había que nosotros en acordar, la Cámara de sí, había que Diputados eso. acordar. ¿Qué tiene que Hoy ver? el mundo cambió. Desde el 24 de febrero, cuando estalla la guerra, el mundo, y lamentablemente va a pasar por varios años hacia adelante las consecuencias de la guerra, el mundo cambió. Todos los parámetros que estaban en un plan, en un programa acordado con el fondo previo Ya lo a la dijimos guerra, nosotros hoy en la están Cámara de Diputados, absolutamente eso, por supuesto, estoy de desvirtuados. acuerdo. Estoy Con de lo acuerdo cual, con eso. digo, que vos plantees como eje de política repudiar el acuerdo con el fondo me parece una barbaridad, porque hoy la Argentina requiere urgencia de medidas económicas frente a, como decíamos, lista de precios que llegaron en la última semana entre el 10 y el 30% de aumento. Moreno, ¿cómo hacemos Hoy con el no precio? podés discutir el fondo. ¿Vos ya. creés que Dame un con el segundo. fondo estamos bárbaros? Bueno. No, yo no creo, pero digo, está bien, están está bien, discutiendo el bárbaro. pasado, Me están parece claro, discutiendo... ya está discutiendo el pasado. Hoy ya lamentablemente estamos discutiendo el pasado. discutiendo Nosotros el hicimos pasado. todo lo posible para que eso salga de la mejor manera posible. Yo estoy, como periodista, estoy en contra de lo Claro. que se hizo, pero bueno, ya está. Lamentablemente estamos en este quilombo. Ahora, el tema de los precios respecto a lo que sucede en Rusia con la energía, los alimentos y lo que puede pasar en marzo, que dicen que va a haber más inflación que en febrero. Moreno, ¿cómo se hace con esto? ¿Qué hacemos? Mira, primero, algunas precisiones. La sociedad rural era poderosa hace 40 años atrás, cuando vos ibas a discutir con la sociedad rural y te atendía el presidente de la sociedad rural y el almirantazgo argentino. La Marina de Guerra era la custodia armada de la sociedad rural. Hoy no cumple ese rol la Marina. Desde la guerra de Malvinas lo entendieron, dejaron de ser pro-británicos y esto se terminó. Sí. Entonces, la sociedad rural está solita. Lo que tenés que hacer es separarla. Está solita, pero- Solita. Son 1000 familias. Separada. Porque si no, lo único que hacemos es meter miedo. Y como Alberto Fernández, un muchacho ya temeroso de por sí, te escucha a vos y te dice, no, si Méndez dice que no se puede, no lo Tiene hagas. Clarín, tiene La Nación. No, esos son productores. Esos son productores. Por eso salió Grobo, y acá viene lo segundo. Escuchemos todo. Escuchemos todo. Dale, dale. Salió Grobo Patel. Sí, 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 ¿Y Grobo qué Patel. pide?
pide la ley de arrendamiento. Lo que pasa es que yo le contesto a Globo, qué vivo que sos. Vos querés que te bajen los costos, Claro. pero querés que no te bajen los precios de venta. Claro. Yo entonces, y ahí no se benefician los sectores populares, por ejemplo el movimiento obrero. Guillermo. Y nosotros, otra vez, Bueno, pero y es así, nosotros Miguel. tenemos, Pero no lo pero dejas para que preguntar. no hable. Cuando no hable me pregunta. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar el precio de los alimentos, retenciones al máximo, le bajamos los costos a los productores. Aranda, que es el dueño de Clarín, no es un Este no oligarca. mete quilombo. No, pero ese no Se me es un cosa hermosa. terrateniente. Eso no es la sociedad rural. Ese hace arroz y en corriente. Por eso es otra cosa. Nunca más una- Ustedes están equivocados. Sí, de pero que- eso es lo mismo. No Moreno, es lo... Ahí Moreno. está el error. Cuando- Mirá, no, no eso está es lo el que error. dice Lustó. ¿Sabes qué? No, no. Eso. Moreno, Eso es Lustó. ¿Cómo le fue con el 125? Pero ¿Cómo te eso con el fue 125? Lustó porque lo juntó junto con Alberto Fernández. Ya te lo conté el programa Vos querés pasado. tocar solamente el Nada territorio. más. Nada más. Nada más que la sociedad rural. Moreno, recién y mostramos un acá video. tenés que entender que cuando los Globos, imagínate que Glóboro Patel, que ya es un apellido para jugar al horcado, te dice, estoy pidiendo la ley de arrendamientos rurales, y lo dijo en tu programa de radio, y lo que pasa es que los gobiernos no me lo dan. Bueno, muy bien, de ahora en adelante ponemos la ley. Y él se va a tener que aguantar las retenciones, porque no puede aumentar su tasa de ganancia. Y esto te permite juntar la plata para que no la pague tu mamá, la deuda al fondo. Esta historia de que los sectores populares tienen que pagar la deuda... ¿Por qué no lo es hiciste una- eso en aquel momento? ¿Por qué Pero ahora ¿por venís qué con esta Lustó receta? no quiso, querido? Ya te lo Pero es que expliqué Lustó cuatro estaba veces. por encima tuyo, digamos. Pero no la lógico que pelearon. sí, no era el ministro. ¿Y no le peleaste? Pero ¿y cómo no nos peleamos? Si vos cuántas veces me dijiste, ay, ese gesto que le hiciste. No, yo no, ¿eh? No, vos No, dijiste de yo todo. no. Vos No, te yo olvidás no. porque Vos esa, porque en vos- esa no, época no, no. quería ser intendente de Córdoba. No. Sí, dale. Te calentaste por No me calientes, vos te calentás. Moreno, a ver. Dale, que No, tengo yo no Eduardo me Busini, caliento. dale, dale. Moreno, lo que te preguntaba recién es, vos estás describiendo toda esta situación. ¿Por qué crees que hay un sector importante que defienda el campo a pesar de que no es terrateniente, no es productor agropecuario ni trabaja en el campo? No, ¿Por qué no hay mucha gente que defiende el campo a pesar de que no Porque forma lo parte? explicás mal. Cuando vos le explicás que la ley de alquileres, la primera vez que se puso de arrendamiento, es el grito de Alcorta, y ahí nace la Federación Agraria, ya te empiezan a entender. Las cooperativas no tienen nada que ver en esto. Claro. Él quiere nacionalizar el comercio exterior. Bueno, tiene que nacionalizar la empresa del Partido Comunista Chino, que es la segunda Cofco. exportadora. Cofco, sí. Y tiene que nacionalizar dos empresas exportadoras muy importantes que son del movimiento cooperativo, ACA y AFA. Ahora, ¿qué sentido tiene eso si esto se resuelve simplemente con una ley de arrendamiento? Es bueno, es bueno, es bueno. mucho más fácil separar a la sociedad rural, que ya está sola. No le hagas más Ahora, preguntas, vino con el esa idea problema nada más, fue que en la no se va de la idea. 125, el Sí. Momo Venega, porque se le explicó mal, terminó defendiendo al campo. Y hoy Guatre no está defendiendo. Hoy la sociedad rural está solita. Pero porque, el Momo era empleado de ese lugar. No, ¿por qué? El Momo Vos era, preguntale, ¿a dónde no, terminó para el mí Momo? no, Dale. para mí- bueno, Hoy vos- no Guatre porque bueno, no mirá, está más el Momo y no el está Momo, Sala. el Momo está, ya falleció. Por eso, Pero para por mí no. Para mí no. Ahora, Bueno. para vos sí, perfecto. El problema fue Lustó. Y es ese esquema de decir el campo. No es el campo. Hay 4 sectores, de Ya los está, ya cuales lo explicaste. uno Ya lo solo, explicaste, está Eduardo Busini. uno